Buenas tardes, soy Antonia Blau, la directora del Goethe-Institut, y os quería dar la bienvenida aquí en nuestra casa y deciros que cuando Cielo Eléctrico nos contactó para proponer la presentación de este libro muy bonito, Crítica de las aves, de los dos hermanos Roth, tenemos a Jürgen Roth con nosotros hoy, nos encantó mucho la idea, porque nosotros también estamos en un proceso un poco de reflexión sobre nuestra casa. Así que bueno, os dejo a esta presentación, a esta charla y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonia, y quería comenzar dando las gracias al Goethe-Institut, Antonia y a Rosa sobre todo, porque desde el primer momento que se planteó la posibilidad de hacer esta presentación, han mostrado su disponibilidad, han estado súper atentas y, bueno, pues gracias a ellas podemos estar hoy aquí. Y agradecer también, por supuesto, a las personas que tengo aquí conmigo, que me están acompañando. A mi derecha, lejana, tengo a Mónica, que es bióloga, divulgadora, articulista, escritora de la naturaleza y que es una persona llena de sensibilidad hacia el mundo de la naturaleza y también de las aves y llena de poesía y de amor que se nota en cada cosa que escribe y que ha leído con mucho cariño este libro de Crítica de las aves. Luego tenemos aquí a Jürgen Roth, espero pronunciarlo bien, que es germanista, filósofo, también formado en ciencias políticas en Tubinga y Frankfurt, donde hizo su doctorado, y publica regularmente artículos de crítica cultural y política. Apasionado del estudio de las aves desde que era niño, actualmente vive como escritor independiente en Frankfurt. Después tenemos también aquí a nuestra intérprete Daniela, que va a hacer que todos podamos comunicarnos los unos con los otros. Y también, aunque no está aquí en la mesa, tenemos a Natalia, traductora. Muchas gracias. Buenas tardes. El libro es un pájaro con más de 100 alas. Das Buch ist ein Vogel mit mehr als 100 Flügeln. Esta greguería, que en español quiere decir lenguaje de las aves, Dieser Vogelgesang, der auf Spanisch heißen soll, die Sprache der Vögel, es una metáfora breve e ingeniosa ist eine Metapher, kurz und genial, que Ramón Gómez de la Serna llamó como al canto de las aves al amanecer, greguería. wie Ramón Gómez de la Serna den Gesang der Vögel im Morgengrauen genannt hat, der Vogelgesang. El libro es un pájaro con más de 100 alas. Das Buch ist ein Vogel mit mehr als 100 Flügeln. Esta gran obra de los hermanos Roth, Jürgen y Thomas, escritores ornitológicos, Dieses große Werk der Brüder Roth, Jürgen und Thomas, ornithologische Schriftsteller, este libro ilustrado por F.W. Bernstein, traducido por Natalia Olat Prioplat y Mariana Muñoz Fernández y que ha sido maravillosamente editado por Cielo Eléctrico, es un pájaro con 363 alas. Dieses Buch, illustriert von F.W. Bernstein, übersetzt von Natalia Olatz-Prioplatz und Mariana Muñoz Fernández und was wunderbar verlegt wurde vom Verlag Cielo Eléctrico, ist ein Vogel mit mehr als 363 Flügeln. No es un libro, sino un pájaro. Es ist kein Buch, sondern ein Vogel. Un pájaro que vuela muy alto en el mundo de la escritura ornitológica. Ein Vogel, der sehr hoch fliegt in der Welt der ornithologischen Schriften. Todos los animales poseen un lenguaje, Alle Tiere haben eine Sprache, pero ninguno de ellos escribe. aber keines von ihnen schreibt. La naturaleza no posee nada.
Die Natur besitzt überhaupt nichts, pero tiene nuestra mirada, aber sie hat unseren Blick, nuestro asombro en la niñez, unser Staunen in der Kindheit, nuestros sueños mirando el cielo de los árboles, unsere Träume, wenn wir den Himmel über den Bäumen ansehen, o escuchando con los ojos cerrados el canto de los pájaros, cuyas notas vuelan cicleando, dando vueltas como vencejos en nuestra cabeza. oder wenn wir mit geschlossenen Augen dem Gesang der Vögel lauschen, deren Noten fliegen und in unseren Köpfen Runden drehen wie die Mauersegler. De ese trasoñar, de ese soñar humano mientras observamos la naturaleza, nace la escritura. Aus diesem Tagtraum, diesem menschlichen Träumen, während wir die Natur beobachten, wird die Schrift geboren. No se escribe con las manos, sino con el pensamiento. Man schreibt nicht mit den Händen, sondern mit den Gedanken. Y si lo escrito está verdaderamente bien escrito, puede llegar a volar la escritura como un pájaro por el tiempo. Und wenn das Geschriebene wirklich gut geschrieben ist, dann kann es beginnen zu fliegen, so wie die Vögel durch die Zeit. Crítica de las aves es más que una crítica. Die Kritik der Vögel ist mehr als eine Kritik. Es un libro que vuela Es ist ein Buch, das fliegt y que también se posa en las citas, en las reflexiones, en la belleza, en la ciencia y en la poesía, para alzar de nuevo el vuelo. und das sich auch stützt auf die Zitate, die Reflexion, auf die Schönheit, auf die Wissenschaft und die Poesie, um von neuem ihren Flug aufzunehmen. No leemos cuando leemos la crítica de las aves, Wir lesen nicht, wenn wir die Kritik der Vögel lesen. volamos. Wir fliegen. Este libro es el que escribirían los pájaros si pudieran, además de cantar, escribirnos algo. Dieses Buch ist das, was die Vögel schreiben würden, wenn sie könnten, außer zu singen, uns etwas zu schreiben. Por eso, este libro no está escrito a 4 manos, sino a 4 alas. Deshalb ist dieses Buch nicht mit 4 Händen geschrieben, sondern mit 4 Flügeln. Se diría que Crítica de las aves ha sido escrito por 2 pájaros y que me perdonen los hermanos Roth. Man könnte sagen, dass Kritik der Vögel von 2 Vögeln geschrieben wurden. Und wenn die Brüder Roth mir verzeihen, Por 2 aves en collera que analizan, cantan, filosofan, juzgan, cuchichean, cuentan, enseñan, sueñan, recuerdan, añoran, imaginan, documentan y critican al resto de las aves que no escriben. von 2 Vögeln im Zweiergespann, die analysieren, singen, philosophieren, urteilen, tuscheln, erzählen, zeigen, träumen, sich erinnern, nachtrauern, sich vorstellen, dokumentieren und den Rest der Vögel kritisieren, die nicht schreiben. Como la grulla que parece tener dedos al final de las alas, los hermanos Roth tienen plumas al final de los dedos. Wie der Kranich, der 2 Finger am Ende der Flügel zu haben scheint, haben die Brüder Roth am Ende ihrer Finger Federn. Son péñolas, esas plumas de ganso que utilizaban para escribir, como en 1617, con las cuales el licenciado Francisco Marcuello escribiera la primera parte de la historia natural y moral de las aves, juzgándolas también críticamente a todas ellas. Schreibfedern, diese Gänsefedern, die benutzt wurden zum Beispiel 1617, um das Buch zu schreiben, den ersten Teil der Natur- und Moralgeschichte vom Akademiker Francisco Marcuello, wo er auch über sie urteilte, auch kritisch über alle anderen. Desde entonces, no creo que nadie haya escrito con la mirada de un pájaro. Seitdem denke ich, dass niemand
aus dem Blickwinkel eines Vogels geschrieben hat. Sobre los otros pájaros, Über die anderen Vögel. como la que hoy presentamos con forma de libro, y que es más que un libro, una obra de arte ornitológica llena de sabiduría. Wie das wir heute präsentieren in Form eines Buches und was mehr als ein Buch ist, was ein ornithologisches Kunstwerk ist, voll von Wissen. Los pájaros tienen hoy quien les escriba, Jürgen y Thomas Roch. Heute haben die Vögel jemanden, der für sie schreibt, Jürgen und Thomas Roth. Estamos también las aves de enhorabuena. Felicidades. Wir und auch die Vögel gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Este es el libro más erudito y culto que he leído sobre las aves. ¿Cuánto tiempo os ha llevado, no ya solo su escritura, sino el proceso de documentación? Es algo extraordinario lo preciso y bien documentado que está este libro, con una abundancia de citas de todas las personas que alguna vez reflexionaron sobre las aves a lo largo del tiempo, que son valiosísimas. Es un libro denso. Es curioso porque este libro vuela, pero es denso, o sea, está lleno de peso, de sabiduría, del pensar de cientos de personas sobre las aves. Creo que pocas citas pueden faltar en este libro que sean esenciales, las contiene todas. Mi pregunta es, ¿qué ha sido más complejo y arduo de llevar a cabo? ¿La escritura de la obra o el proceso de documentación? Theodor Fontane, ein berühmter deutscher Romanautor, hat mal gesagt, 80-90% ist die Vorarbeit. Sollen wir es so kurz machen? Bitte übersetzen, ja? Theodor Fontane, un novelista muy conocido alemán, una vez dijo que el 80 o 90% del trabajo es el proceso de documentación. Wir haben, Thomas und ich, ungefähr ein Dreivierteljahr zwei solche Stapel von Büchern und Kopien und Filme und so weiter geguckt und extrahiert. Tomás y ya nos tardamos más o menos como 9 meses en recoger todo el material y tuvimos como a 2 montones más o menos de esta cantidad de libros y de copias y también de películas que luego estábamos viendo por tener el material, para tener el material. Vamos a abrir el libro por la página 79, donde aparece una maravillosa referencia a vuestro abuelo y al terreno que heredaron vuestros padres y que ahora es un paraíso donde crecen salvajemente las plantas en medio de un campo yermo. ¿Qué fue para ti aquel lugar familiar? ¿Es esta obra el resultado de un amor a las aves surgido durante la infancia por el asombro ante la observación de los pájaros? Eine sehr gute und eine schwierige Frage. Ja, man kommt auf die Welt, aber nicht auf den Planeten, sondern an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Landschaft. Und es waren die Vögel, die Thomas und mich von früh an fasziniert haben. Durch ihr reines Dasein, weil sie keinen Zweck verfolgten. Esa pregunta es muy buena y difícil, porque uno nace en el no nace en el planeta, sino solo en un lugar, en un cierto paisaje. Entonces Tomás y yo, desde que éramos niños, siempre hemos estado fascinados por los pájaros, porque realmente no tienen un sentido, están ahí, viviendo. Und dieses Grundstück gibt es noch heute. Und das ist inmitten einer toten Agrarlandschaft
eine Art Vorschein auf die Welt, wie sie nach den Menschen sein könnte, weil dort alle Tiere leben können, wie sie wollen. Y este terreno de mi abuelo todavía existe, sigue estando allá, y es un terreno que está en medio de un yermo, no hay nada, está muerto, pero este terreno podría ser como una visión de un futuro, cómo podría ser el mundo después del ser humano, porque allí viven los animales libres. Und diesen kleinen Satz will ich noch sagen, weil in der Frage das Wort Liebe aufkommt. Es ist nicht Eros, sondern Agape. Das ist die Liebe zur Kreatur. Und die hat uns unser Großvater tatsächlich vermittelt, indem er nichts gesagt hat, sondern uns die Dinge, die Welt, die Lebewesen gezeigt hat. Er hat gezeigt und nicht erklärt. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Y también quiero decir, porque en la pregunta sale la palabra amor, pero aquí no es eros, el amor, sino es el amor a la criatura. Y eso es algo que nos ha enseñado nuestro abuelo, porque él no nos estaba diciendo, no nos estaba explicando, sino él nos estaba mostrando. ¿Crees que la mirada sobre el mundo de las aves debería de ser transversal? Es decir, que convendría abordarla por este camino que habéis iniciado y que aborda el mundo fascinante de la ornitología, no solo desde el punto de vista científico, sino también filosófico, incluso emocional, por la experiencia vital alrededor de ellas? Eine wunderbare Frage, weil die den Kern des Buches trifft. Wir gehen mit der Natur so als sei sie eine Ansammlung, wie Descartes das genannt hat, von lebendigen Maschinen. Es una pregunta hermosa, la verdad, porque justo llega a la esencia del libro, porque, bueno, como dijo Descartes, que el mundo es un conjunto de máquinas vivas. Und das ist Quatsch. Y eso es una tontería. Es sind Wesen. Und deswegen ist es richtig. Kritik der Vögel ist eine Kritik des Menschen. Es ist keine Kritik der Vögel. Es ist eine Kritik des Menschen, der meint, dass die Welt nur eine Verfügungsmasse ist, also ein Material. Entonces, obviamente, no son máquinas, son seres. Y entonces la crítica de las aves realmente no es una crítica de las aves, sino del ser humano, porque el ser humano piensa que el mundo es solo material. Ein Aspekt vielleicht noch, wenn das erlaubt ist. Emotional, Emotion, ja. Was lebt, hat Gefühle. Und ich glaube auch, dass eine Ameise Gefühle hat. Ich weiß es nicht, aber ich muss es ihr unterstellen, wenn ich auf eine freundliche Art und Weise der Welt entgegentreten will. Und Bertolt Brecht hat gesagt, die wichtigste politische Kategorie ist die Freundlichkeit gegenüber der Welt. También hay un punto emocional porque se puede decir que cualquier cosa que vive, cualquier ser que vive, obviamente, tiene pensamientos. Eso creo yo. Yo creo también, pues las hormigas tienen pensamientos. No lo sé, pero yo creo que es justo la manera como tenemos que afrontar el mundo, con amabilidad. Como lo dijo también Brecht, que la amabilidad hacia el mundo es la política más importante. Este libro tiene además unos dibujos maravillosos.
Y quería preguntarte cómo surgió la idea de hacer estos dibujos con Bernstein. Dieses Buch ist ja entstanden aus einer Alkoholidee. Mir ist der Titel einfach eingefallen. Und dann war klar, wie das Buch aussieht. Soll ich noch einen Satz sagen? Wenn du möchtest. Ja. Einer geht. Und dann habe ich meinen alten Freund F.W. Bernstein, Fritz Weigle, angerufen, der mein Lieblingszeichner der sogenannten Neuen Frankfurter Schule ist. Realmente el libro nació de una idea alcohólica y entonces que yo estaba allí y de repente se me ocurrió el título, se me ocurrió el libro y sabía cómo tenía que ser. Y en este momento yo llamé a mi viejo amigo F.W. Bernstein, Fritz Weigle Bernstein, que es un dibujante muy importante, el más importante de la nueva escuela de Francoforte, Neue Frankfurter Schule. Und Fritz hat zu mir gesagt, Jürgen, ich mache alles für euch, für dich, für euch. Und das sind die letzten Zeichnungen, die er gemacht hat. Er hatte schon Parkinson. Und deswegen ist die Trauer, die dieses Buch durchzieht, das hat man vielleicht an dem Text eben gemerkt, auch eine Trauer über den Tod von meinem Freund Fritz Weigle Bernstein. Y entonces Fritz, cuando le pregunté, me dijo, yo para vosotros hago lo que queráis, con mucho gusto. Y de hecho son sus últimos dibujos porque le dio Parkinson y entonces la tristeza que a lo mejor han visto también en el libro, por escrito, pero también en los dibujos, también es una tristeza sobre la muerte de mi amigo Fritz Bernstein. Y voy a enseñar un dibujo. Un momento, por favor. Das Rotkehlchen. El petirrojo. Das ist das ganze Buch in dieser Zeichnung. En este dibujo realmente está el libro entero. También si ven ahí las patitas que ya están así dibujados, así con el temblor, pero en este dibujo está el libro entero. Bien, los capítulos están ordenados por especies o grupos de especies. ¿Cuáles os han quedado en el tintero y que os hubiera gustado incluir? Quiero decir, ¿habrá una segunda parte de la crítica de las aves? Aguila Imperial, kommt der vor? Ich glaube nicht. Es gibt schon 2 Nachfolgebücher. Das eine über den Kiebitz. Musst du übersetzen, unser Freund der Kiebitz. Weißt du noch, wie der Kiebitz heißt auf Spanisch? Natürlich, la ave fría. Realmente el águila imperial sale en el libro. Okay. También todavía falta, pero realmente ya hay una segunda y una tercera parte. La primera va sobre la ave fría. Se llama Nuestro amigo la ave fría. In unserer Kindheit, in den 80er Jahren, ab März, flogen diese Papierfetzen überall herum. Gaukelnd nennt man das. Das waren die Kiebitze, sie sind weg, es gibt sie nicht mehr. En nuestra infancia, como en los 80s, a partir de marzo se veía como papeles flotantes, pero ya no se ve. Eso eran pues justo las aves frías, pero ya no hay. Und das zweite Nachfolgebuch gibt es auch schon. Das heißt Minima Ornithologica. Und es ist natürlich eine Anspielung auf ein berühmtes philosophisches Buch von Theodor W. Adorno,
Minima Moralia. Und da geht es nur um die kleinsten Vogelbeobachtungen, die man auch hier vorne im Café machen kann, wenn man den gorriones zuschaut. Y el otro libro que se llama Mínima Ornitología, que obviamente es una alusión al libro de la Mínima Moralia de Adorno. Este libro contiene como observaciones mínimas que se puede hacer sobre los pájaros, como por ejemplo acá en el café afuera donde están los gorriones. Por último, ¿serías tan amable? Bueno, primero, ¿cuál de los capítulos es tu preferido, que nos ha faltado? Y si serías tan amable de leernos como autor y coautor algunos fragmentos de vuestro maravilloso libro, Crítica de las aves. Mi capítulo preferido es el capítulo sobre el dodo, que de hecho escribió mi hermano Thomas. Y ahora voy a leer. Dodo und folgende. Dodo, wie kann man dein Aussterben verstehen? Als Selbstkritik der Natur? Nichts getan hast du, kaum bewegt hast du dich, als deine Schlächter kamen, weil du das Ungenügen deiner Existenz eingesehen hattest? Und als die Männer anlandeten, um die letzte Riesenalke zu töten, Trophäen zu sammeln für die Schaukästen der Museen, warum haben die es geschehen lassen? Wenn sie nicht fliegen konnten, warum stürzten sie sich nicht in die Fluten? Und du, Wandertaube, die du zu Millionen von den Bäumen geholt, abgeschossen, zu Tode geprügelt, verspeist und verbrannt wurdest, war es wenigstens dir nicht möglich fortzufliegen, zu entkommen oder dich noch besser zu vermehren, um Nachwuchs ins Feld zu führen gegen die Armee der Angreifer? Die Holzfäller hast du doch gesehen, Elfenbeinspecht, wie sie die alten Bäume niederlegten. Wäre es dann nicht an der Zeit gewesen, dich anzupassen und deine Höhlen in jüngeren Stämmen zu bauen? Geboten wäre es, sich einzustellen auf das, was da kommt. Doch du, schwarze Strandammer, hast sie nicht vorausgesehen, die Zerstörung deines Reviers, die Trockenlegung des Lebensraumes und den Nebel aus Gift, der sich auf deine Felder legte. Xenicus Lyalli, dem Steffenschlüpfer, war es offenbar nicht möglich, sich zu wappnen gegen Rattus exulans, die Ratten, welche die Menschen in sein Land gebracht. War er nicht gefasst auf Veränderung? Hat er nicht erkannt, dass sie ihn auffressen wollten? Warum habt ihr, Vögel von Guam, nicht begriffen, dass die eingeschleppte Nachtbaumnatter euer Tod ist, weil sie nur eine Schlange war? Wo war dein Fluchtinstinkt, deine Angst, dein Selbsterhaltungstrieb, Brillenkormoran? Warum, Weißwangenkauz, waren deine Krallen stumpf gegen die wirklichen Feinde? Die Kleidervögel, Mohos, Papageien, Schnäbler und Clarinos, wie kann es sein, dass sie es vorzogen zu verschwinden, als die Siedler nach Hawaii kamen, um sich die Insel untertan zu machen? Mussten sie es geschehen lassen? Und ihr Bewohner von Mauritius, Gans, Ente, Reiher, Ralle, Sittich, Papagei und Eule, hättet ihr euch nicht zusammentun können, um euch zu wehren, um es zurückzuschlagen, in die Schranken zu weisen, es ein für alle Mal zu verjagen, das Drecksgewürm namens Mensch? So viele Fragen und keine Antworten. Dodo, ¿cómo valorar tu extinción? ¿Se trata de una autocrítica de la naturaleza? No hiciste nada, apenas reaccionaste cuando llegaron tus carniceros. Fue porque habías comprendido que tu existencia no estaba ni estaría adaptada para afrontar la amenaza que llegó a tu mundo. Y cuando los hombres desembarcaron para acabar con las últimas alcas gigantes, para coleccionar trofeos con que adornar las vitrinas de los museos, ¿por qué aquellas dejaron que ocurriera? Aún no pudiendo volar, ¿por qué no se lanzaron contra las olas? Y tú, paloma migratoria,
que fuiste arrancada de los árboles por millones, tiroteada, golpeada hasta la muerte y quemada, que serviste de alimento tanto a los seres humanos como a los cerdos. ¿No pudiste al menos volar lejos, escapar, o mejor, no pudiste sacar a tu descendencia del campo de batalla donde se encontraba el ejército enemigo? Querido picamadero, picomarfil o carpintero real, ya viste a los leñadores derribando árboles viejos. ¿No habría sido el momento de adaptarse y construir tus nidos en troncos más jóvenes? Habría sido conveniente prepararse para lo que acechaba, pero tú, gorrión costero oscuro, no lo viste venir y no pudiste anticipar la destrucción de tu territorio, la esquilmación de tu hábitat y la niebla de veneno que en forma de pesticidas se instaló entre tus plumas. Senicus lialli, el chochín de Stephens, fue aparentemente incapaz de armarse contra ratus exulans, las ratas que llevaron los humanos a su tierra. ¿Es que acaso no estaba preparado para el cambio? ¿No se dio cuenta de que querían comérselo? ¿Por qué vosotros, pájaros de Guam, no comprendisteis que la culebra arbórea café, esa serpiente marrón introducida en vuestra isla, iba a significar vuestra muerte? Quizá porque era solo una serpiente. ¿Dónde estaba tu instinto de huida, tu miedo, tu impulso de autoconservación, cormorán de payas? ¿Por qué, Ninox reidor o lechuzón cariblanco, no afilaste tus garras contra los verdaderos enemigos? Mieleros hawaianos, mohos, aquiolas y solitarios camaos o queimaos, ¿cómo es posible que prefirierais desaparecer cuando los colonos llegaron a Hawái para someter la isla? ¿Era necesario dejar que sucediera? Y vosotros, habitantes de Mauricio, gansos, patos, garzas, rálidos, periquitos, loros y búhos, ¿no podríais haber unido vuestras fuerzas para luchar, resistir, contraatacar y desterrar de una vez por todas a ese asqueroso canalla llamado ser humano? Hay muchas preguntas, demasiadas, y ninguna respuesta. ¿Qué pensarían los pájaros, estos del libro, o bien otros cualquiera, del cambio climático que estamos viviendo? ¿Qué piensan? Wir haben in Deutschland jetzt den kältesten Frühling seit 30 Jahren gehabt. Ich glaube nicht, dass Vögel sich über Klimarechenmodelle Gedanken machen. Sie passen sich an. Ist das eine Scheißantwort? En Alemania ahora tuvimos la primavera más fría desde hace 30 años y yo creo que los pájaros no piensan o reflexionan sobre el cambio climático, sino se adaptan. Y entonces yo creo que la pregunta más importante no sea la del cambio climático, sino de la protección de la naturaleza. Justo de los terrenos que nos quedan, que todavía no está el humano, ¿no?, haciendo la agricultura y todo, y entonces que tenemos que proteger justo esos lugares. Da muss ich noch was ergänzen, wegen Klimawandel. Wir haben in Deutschland eine grüne Partei mit an der Regierung. Sie heißt Grün. Das sind die größten Naturvernichter, die jemals an der Macht gewesen sind. Die wollen das ganze Land mit Windrädern zuknallen. Und das ist das Ende von den Resten dessen, was wir Natur nennen. En Alemania tenemos, todavía para complementar la pregunta sobre el cambio climático, en Alemania tenemos un partido verde que se llama Verde, que también está gobernando y
son los que más están destrozando la naturaleza, porque lo que quieren hacer, quieren poner la energía eólica, y pues con ella los molinos, y entonces, sí. Muchas gracias, Gunther, por este libro, en primer lugar. Y muchísimas gracias. Yo lo he leído hace un poco tiempo, hace un par de meses. El libro me encantó y me lo pasé fenomenal. Yo creo que se ha dado una imagen del libro. Se ha hablado poco de lo divertido, primero de lo inteligente que es el libro y segundo de lo divertido que es. Yo me estuve riendo continuamente. Hay muchísimas situaciones muy jocosas y la aproximación que hacéis tú y tu hermano al mundo de los pájaros es inteligente y es, como tú muy bien has dicho, el libro no es una crítica de las aves, es una crítica a los hombres y la visión que han tenido hasta ahora de las aves, y eso me parece que es una aproximación muy novedosa y muy moderna a las relaciones del hombre con la naturaleza, que es un tema que ahí venía mi pregunta. O sea, me parece muy interesante lo que está pasando en Alemania, en filósofos como tú y como Marcus Gabriel también, una aproximación muy diferente a la relación del hombre con la naturaleza que he hecho en falta, por ejemplo, en el mundo de la filosofía en mi país, en España, ¿no? Y bueno, simplemente quería agradecerte. Ha sido una suerte para mí poder venir a la presentación y charlar contigo antes 5 minutos sobre los gorriones en el jardín. Muchas gracias. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Dann darf ich vielleicht da noch, Dankeschön. Muchas gracias. Eine kleine Anmerkung machen. Es gibt eine wunderbare Zeichnung gleich am Anfang in dem Buch, in der Einleitung. Un pequeño comentario, porque hay un dibujo directamente en la introducción. Bärtige alte Männer. Ne? Dos hombres barbudos allá. Johann Friedrich Naumann und Alfred Brehm. Die haben beide im 19. Jahrhundert gelebt. Und das sind die bedeutendsten ornithologischen Schriftsteller. Están viendo allí el dibujo de los dos señores barbudos. Entonces, tenemos aquí a Johann Friedrich Naumann y Alfred Brehm, que eran los ornitólogos más importantes en Alemania, que son los dos del siglo XIX. Y ellos también están haciendo una cosa, porque hay una cita de Alfred Brehm, que se me hace muy importante, sobre el mirlo. Y entonces él dice allí que habría que observarlos de una manera más estricta. Por eso pues llegó al grano. Esos dos eran grandes poetas, entonces no vieron la naturaleza allí, que solo eran elementos y cosas así muy ordenadas, sino la diversidad que hay en la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De repente vamos a poner un policía ahora al lado de cada párido. Pues no. Al final hay dos maneras como afrontarse al mundo, y pues una manera es la religión, que la verdad que no es lo mío, y el otro sería el humor. Y entonces en este libro pues hay el humor. Bueno, también hay la tristeza, porque sí, pero creo que el humor es la mejor manera. Yo he estudiado filosofía y lo importante que es encontrar los vínculos de este sujeto con el que en realidad es una parte más en una relación importantísima, y por eso creo que este libro es tan necesario, porque pone algo que no era tan visible en primer lugar, y el título es fantástico. La crítica de los pájaros es como hablar de cómo todo está relacionado con el todo. Yo también me dedico al arte contemporáneo y he estado pintando animales en extinción varios años en las paredes, y cuando terminaba la exposición se pintaba la pared de blanco, y era decir cómo cualquier cosa que haga un ser humano es tan valiosa, cómo pueden desaparecer tantas especies y no puede estar la gente llorando por las calles, ¿no? Cuando se usan en los logos, en los pijamas, en tantas cosas, tienes animales por todas partes, no podemos vivir sin ellos, pero en realidad nos da igual que se extingan, ¿no? Eso es algo que no he logrado comprender
y por eso me parece tan emocionante el libro. O sea, es un pequeño comentario, más que una pregunta, un agradecimiento. Danke. Ja, es ist, also wenn ich religiös wäre, die wunderbare Daniela, du hast das toll gemacht, vielen Dank. Danke. Hat mich gestern gefragt, ob ich auf irgendeine Art und Weise religiös sei. Und dann habe ich gesagt, nee, aber wenn, dann wie Goethe. Wir sind hier im Goethe-Institut, aber Goethe hat das auch gesagt. Wenn, dann bin ich Pantheist. Also nichts ist minderwertiger als etwas anderes. Alles ist gleichwertig. Im schönen Sinne des Wortes, gleichwertig, gleichgültig. Muchas gracias por el comentario. Y ayer Daniela me preguntó si yo fuera religioso. Y pues la verdad que no, pero si hubiera algo parecido, pues yo sería panteísta. Y como también dijo el maravilloso Goethe, aquí estamos en el Instituto Goethe, pero que como también dijo que nada o nadie vale menos que otro o otra cosa. Entonces, sí. El libro, además de tener mucho sentido del humor, es un canto a la paciencia, a la perseverancia, a la tenacidad, a la belleza. Tiene muchísimos contenidos, capítulos como La grajilla o Las aves zancudas y El pájaro carpintero. Es una tenacidad, una persistencia, una lucha por la vida, que eso es lo más valioso del libro, o sea, lo que transmite. Entonces, y también en cuanto a esa tenacidad, aparecen los capítulos, en el capítulo del Martín Pescador, por ejemplo. Entonces, quería preguntar si realmente ya has visto un Martín Pescador. Das ist wirklich der allerletzte Idiot. Ich habe bis heute noch keinen gesehen. Und ich kenne mindestens 20 Leute, die mir gesagt haben, in Frankfurt am Main, die sitzen am Main im Café und sagen, saß ein Eisvogel rum. Ich habe bis heute noch keinen gesehen. Und ich glaube, wenn ich einen sähe, das wäre wie eine Art Epiphanie für mich. Dann werde ich noch religiös. Entonces, pues la verdad que Martín Pescador es el más tonto, porque yo jamás lo he visto, jamás. Hay personas que luego están en Frankfurt, están sentados allá en el río, luego me dicen, sí, yo vi uno, pero yo jamás. Entonces, la verdad, si yo un día llego a ver uno, pues casi me podría volver religioso. Eisvogel ist ja eine ganz komische Art, weil das ist ein tropischer Vogel und der ist irgendwie hier, man weiß nicht, wie Evolution funktioniert, aber der hat eigentlich hier nichts verloren. Es que es muy raro porque realmente el martín pescador es un pájaro trópico, entonces pues tampoco se sabe por qué está acá, porque realmente no debería. ¿Quién ha visto un martín pescador aquí? No, all die Leute haben schon einen gesehen. Alle haben schon einen Eisvogel gesehen. Ich beneide Sie alle, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber vielleicht ist das Rätsel meines Lebens, dass ich keinen Eisvogel sehen soll. Ich muss ihn im Kopf haben. Será el enigma de mi vida que no debería verlo, a lo mejor.